Damos gracias al Señor por este nuevo día, por esta oportunidad que tenemos hoy de seguir compartiendo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tengo que empezar por contarles de la partida de nuestro querido pastor Luis Cáceres aquí en la ciudad de Uitaba. Partió a estar directamente en la presencia del Señor. Alrededor de 35 años que estuvimos juntos, nos conocimos, oramos en muchos momentos y hoy nuestro siervo está en la presencia del Señor. Gracias a Dios. Dios es soberano, Dios tiene el control de todo y a todos nos llega un día y una hora en la cual el Señor nos llamará a estar en su presencia. Bien, mis amados, damos gracias a Dios por este día y por este tiempo, por este año que el Señor nos ha permitido. Tengo que recordar que la palabra rema de este año siempre ha sido Josué capítulo 3, como el Señor habla al pueblo diciéndole que los levitas entren al Jordán y lleven el arca, o sea, la presencia del Señor. El arca es la presencia de Dios. Ha sido el año de ejercitar el sacerdocio, el año de santificar nuestras vidas. Por eso tengo que recordar que esa es nuestra palabra con la cual estamos marchando. Como lo dice el libro de Josué, el capítulo 3, el versículo 4, dice: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Es la razón de la presencia de Dios. Es para saber el camino por donde tenemos que andar. Pero aquí el Espíritu Santo, a través de este siervo, nos dice: por cuanto vosotros no habéis pasado por este camino. No hemos pasado por el camino que tenemos que caminar. Dice: entre vosotros y la presencia de Dios del arca hay una distancia de 2000 codos, representando 2000 años, hablando proféticamente del Señor Jesucristo. Entonces este es un tiempo, es un camino por el cual no se ha pasado. Pero la pregunta interesante sería: ¿cuál camino? Y el camino que todavía no hemos pasado, y que muchos no han pasado, es el camino que está determinado en la eternidad. Hoy vamos a compartir acerca del camino por el cual no hemos pasado, no hemos andado. Empezamos hablando primero del rapto de la iglesia. Todo inicia para nosotros este caminar con el rapto de la iglesia. Es el acontecimiento mayor que esperaremos en los días posteriores. Prácticamente es el camino por el cual iniciamos a trascender. Entonces el primer aspecto es el rapto de la iglesia. En el rapto de la iglesia es cuando el Señor viene por los suyos, por los que estamos ahí preparados y listos cuando el Señor nos llama. Ese es un momento especial y hoy quizás vamos a hablar un poquitico más acerca de este comienzo. Luego del rapto, entonces encontramos que vamos a estar en el tribunal de Cristo, rindiendo cuentas al Señor. Entregaremos todas las cuentas de lo que hemos hecho aquí en esta tierra. Estamos en la boda del Cordero. La Biblia lo escribe alrededor de 7 años. Saldremos a estar con el Señor. La vida aquí en la tierra continúa. Entonces tiene el gobierno del anticristo, que es un personaje que hará, y según la palabra nos dice Tesalonicenses capítulo 2, que es un personaje que será objeto de adoración, porque todo lo que hace, milagros, prodigios, señales y muchas cosas en el campo económico, hará que sea objeto de adoración. Pero los 3 primeros años y medio tendrá estas características. Luego, los siguientes 3 años, vendrá la gran tribulación que no la vio sobre la tierra. Al final de los 7 años de este periodo, entonces nosotros, la iglesia de Cristo, Jesús, nuestro amado Jesús, viene exactamente por segunda vez y coloca sus pies en el monte de los olivos y nosotros, su iglesia, venimos a estar. Entonces ahí tenemos acontecimientos bien especiales, porque ahí ocurre que cuando llegamos con el Señor y estamos en el monte de los olivos, ahí en ese instante es cuando se va a desarrollar una guerra que se llama la guerra de Armagedón. Y bueno, y Satanás es atado 1000 años y prácticamente iniciamos el milenio. 1000 años con el Señor aquí en la tierra. El milenio es extraordinario, donde Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y donde podremos ver muchas características de lo que fue y lo que Dios siempre ha querido con su pueblo, con los suyos. Entonces, al final de los 1000 años, Satanás es suelto, y al ser soltado, entonces se levantará a hacer guerra al pueblo de Dios, y después de que inicia este proceso,
viene la segunda resurrección, que es los que no resucitaron en la primera, resucitarán en la segunda, pero para condenación, y viene el juicio final. Y ya encontramos en la parte final la nueva Jerusalén, que es lo que Dios tiene reservado para los que estamos en Cristo Jesús, donde viviremos y estaremos con Él para siempre. Esto desde el rapto hasta la nueva Jerusalén es el camino por el cual no hemos caminado, no hemos avanzado. Entonces, pero hoy quisiera más compartir exactamente acerca del rapto, acerca de la primera experiencia. Esta es la experiencia que todo hijo de Dios y como cristianos tenemos que tener bien presente. Los discípulos del Señor y como siervos del Señor tenemos que comprender esta gran verdad. Por eso quiero que miremos en la palabra del Señor. Vamos a mirar los textos aquí en las Escrituras que nos van a animar y nos van a motivar precisamente para entender lo del rapto. En Primera de Tesalonicenses, vamos a mirar la palabra del Señor, encontramos esta reflexión que nos va a motivar. En el capítulo 4 encontramos lo siguiente. El apóstol habla de la siguiente manera, el apóstol Pablo. Entonces nuestro tema de hoy es el rapto, que es el acontecimiento en el cual, como hijos de Dios, como discípulos, tenemos que tener presente. El apóstol Pablo nos anima a partir del capítulo 4, versículo 13, diciendo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen son los que han partido a estar con el Señor, así como nuestro amado pastor Luis Cáceres. La Escritura también nos habla del salmista David. Hablando del salmista David, dice que habiendo servido a su propia generación, a los suyos, durmió. O sea, él fue unido a su pueblo. Entonces, todo el que ha muerto en Cristo Jesús entra en ese sueño. Y por eso el apóstol aquí nos dice: no quiero que ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Por eso para nosotros los hijos de Dios es maravilloso la muerte de un santo. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Cristo, los que partimos en Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Miren lo que va a ocurrir. Hablando del rapto, dice el versículo 16, porque el Señor mismo, número 1, con voz de mando. Voz de mando. Número 2, con voz de arcángel, la voz del Señor. Número 3, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué extraordinario acontecimiento. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Extraordinario acontecimiento en que nosotros nos encontramos. Por eso el apóstol Pablo en Primera de Corintios, el capítulo 15, nos habla acerca de este acontecimiento de la resurrección como nuestro tema, y al predicar el Evangelio de Jesucristo siempre tendremos que hablar del Evangelio de Cristo y de la resurrección. Como lo describe aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios el capítulo 15, a partir del versículo 42, nos dice lo siguiente: así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre de la tierra, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál es celestial? También los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio, y aquí el apóstol nos viene y nos habla de un misterio. ¿Cuál es? Dice: no todos dormiremos. O sea, para ese momento del rapto, no todos hemos muerto, no todos estaremos en ese sueño profundo, pero todos seremos transformados. Va a ocurrir una transformación de las más grandes que existirán. Dice: en un momento,
En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¡Qué gloriosa esperanza! Sigue explicándonos el apóstol diciendo lo siguiente: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: su vida es muerte en victoria. ¿Dónde está, o muerte, tu aguijón, y dónde, o sepulcro, tu victoria? Bueno, y termina el apóstol diciendo: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y termina con unas palabras extraordinarias: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estoy hablando del rapto como el acontecimiento especial para nosotros los hijos de Dios. Entonces el Señor Jesucristo en San Juan, el capítulo 5, versículo 28 y 29, Él nos habló de este momento. ¿Cómo lo habla? Dice así: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El Señor Jesús nos habla de dos resurrecciones, que también fue profetizado por Daniel en el capítulo 12, 1-2, cuando allí habla el profeta Daniel diciendo: pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se haya inscritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dos resurrecciones. Luego el Señor y el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 20, versículo 6 nos dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Hay un privilegio grande para el momento y para los hijos de Dios, para la iglesia de Jesucristo, con el arrebatamiento. Bienaventurado el que se halle en la primera resurrección. Tiene todos los privilegios, todo lo que tiene reservado para quienes le amamos en la primera resurrección. Esto es bien importante. Quiero decirles que para hablar del rapto y hablar de este momento no hay muchas señales, no hay señales. En cambio, para la segunda venida del Señor sí hay muchas profecías, porque es que lo del rapto es algo especial que solo está reservado para el pueblo de Dios, para la iglesia de Jesucristo, para quienes amamos al Señor, para quienes estamos con Él en todo sentido. Entonces, el rapto es una de nuestras mayores convicciones, es nuestra esperanza, y por eso es que el apóstol Pablo siempre oraba para que nuestros ojos espirituales fuesen abiertos y ver nosotros la esperanza a la que el Señor nos ha llamado. Luego, en este caso de los que el Señor ha permitido que ya ha arrebatado, tenemos dos personajes en la Escritura. En primer lugar tenemos en Génesis 5:24 el caso de Enoc, que dice la Escritura: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y luego el apóstol también en Hebreos capítulo 11:5 nos dice: por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces tenemos dos personajes que ya fueron arrebatados como algo especial, dos siervos del Señor, en este caso Enoc y Elías. Esto es previo. Este hecho preliminar de la vida del Señor es del mayor interés para la iglesia de Jesucristo, para ti y para mí y para todos los que amamos al Señor, el rapto. Por eso miremos la Escritura en el libro de Tito. En el libro de Tito encontramos estas palabras. Tito capítulo 2, versículo 11 al 14. Mire cómo son y cómo el apóstol orienta a su amado discípulo y le declara estas palabras. Tito capítulo 2, versículo 11 al 14. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hoy es la dispensación de la gracia y la gracia del Señor para predicar el Evangelio de Jesucristo
porque el Señor quiere que todos sean salvos, que ninguno perezca. Esa es su voluntad. Hoy es la gracia del Señor y nuestra tarea como siervo de Dios es seguir predicando el Evangelio del Reino para testimonio de todas las naciones. Eso el Señor quiere. Y dice, sigue diciendo aquí la palabra en Tito, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, como discípulos y como siervos del Señor y como siervos y siervas del Señor, tenemos que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Dice, renunciar. Y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esa sí es una tarea. Cuando hablamos de estar preparados para el rapto o para el momento de nuestra muerte, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Luego la palabra de Pablo a Tito le sigue explicando, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es su momento cuando se escuchará la trompeta, la voz del Señor, la voz de arcángel, y ahí saldremos al encuentro con el Señor. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y así estaremos en un sitio especial con el Señor. Esto es muy grande, muy poderoso. Por eso espero que tus ojos espirituales sean abiertos para que esa sea tu esperanza, para que esa sea tu motivación y para poder vivir justa, santa y piadosa manera. Dice la palabra que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y luego el apóstol termina hablándole a Tito diciéndole, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Tarea de todo siervo del Señor. Nuestra tarea es predicar este evangelio glorioso en estos tiempos, mucho más ahora, porque este es un tiempo especial. Estamos en la etapa de la gracia, en la dispensación de la gracia. Ahora viene lo que dice y cómo termina el Apocalipsis. El último libro de la Biblia, las últimas palabras hablando de esto. Dice el Señor en Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven Señor Jesús. Hemos hablado de la palabra rema de este año, de la importancia de que los levitas, los varones, cada varón que me escucha, o aún los que el Señor está llamando, asuman su responsabilidad llevando el arca sobre sus hombros. O sea, el arca es la presencia de Dios. En el arca que se encontraba las tablas de la ley, o sea, la palabra del Señor. Es tarea de todo siervo de Dios enseñar la palabra de Dios a su esposa y a sus hijos. ¿Qué más se llevaba en el arca? La vara de Aarón que reverdeció, que representa la resurrección. Este es tiempo para hablar de la resurrección. Es para hablar esta palabra de que todos estemos preparados y añoremos y deseemos, porque esa es nuestra esperanza, la resurrección. Todo sacerdote asume su responsabilidad hablando de la resurrección y hablando del rapto, que es nuestra mayor esperanza. Y luego encontramos el maná, que significa la provisión de Dios. Él es nuestro proveedor, como lo dijo Dios a través de Abraham y a Isaac allí cuando se fue a hacer el sacrificio. En el monte de Jehová será provisto, en la presencia del Señor. Y este es el año de andar, para que sepáis el camino por donde tenemos que andar. Y este es el camino, rapto, y luego viene el milenio, viene la nueva Jerusalén, pero es un camino por el cual todavía no se ha andado. Los siervos de Dios, como nuestro pastor Luis Cáceres, él inició en este día este caminar con el Señor. Un camino por el que nos tocará a todos este camino. Pero la responsabilidad importante, mis amados, es que este es el año que Dios nos dijo, nos ha hablado de que cada varón asuma su responsabilidad, lleve el arca sobre sus hombros, o sea, traiga la presencia del Señor sobre su casa. Y ahí sí podemos decir, en la iglesia que está en tu casa. Un día como estos, para ministrar la palabra, para adorar al Señor, para hacer que el reino de Dios
se establezca en tu casa. Esa es la noble tarea. Por eso cuando el Señor nos llame a su presencia, nos va a pedir esas cuentas. ¿Qué hicimos? Él nos ha entregado una esposa, una ayuda idónea. Él nos ha dado unos hijos. ¿Qué hicimos con ellos? ¿Qué orientamos? ¿Qué les ministramos? ¿Qué palabra trazamos? Esas es las cuentas que el Señor nos va a pedir. Por eso ustedes encuentran que el Señor ayer en Mateo 25 habla de esta gran responsabilidad que tenemos como siervos del Señor. Que cuando el Señor venga nos haya siendo así. Bien, vale la pena recordar aquí el libro de Mateo capítulo 25 precisamente, donde encontramos estas preciosas palabras en este capítulo de la parábola de los talentos. Cuando dice el Señor que estamos hablando de las vírgenes prudentes e insensatas, que cuando Él venga, dice aquí en el capítulo, para entender mejor cómo va a ser el momento del rapto. Mire lo que está ocurriendo. Hoy es un periodo de avivamiento mundial y de predicación del Evangelio para que muchos puedan recibir del Espíritu Santo y sean regenerados y nazcan de nuevo, porque si no nacemos de nuevo y si no nace de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Pero dice la palabra, dice aquí en Mateo 24, dice, pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Solo el Señor sabe el día del momento del arrebatamiento o el momento de tu muerte, de mi muerte. Solo lo sabe Él, nadie más. Solo lo sabe el Padre. Dice. Pero mire lo que ocurre con estos aconteceres. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo está nuestro mundo? Dice, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué ocurrirá para el arrebatamiento? Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres se estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Qué hay que hacer? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Hoy estamos vigilantes. Somos los atalayas, el sacerdote, el siervo de Dios, el varón de Dios, es el que tiene que velar y está como vigilante. Dice aquí la palabra, pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Dice, por tanto, también vosotros estad preparados viviendo justa, santa y piadosa manera. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues aquel siervo fiel y prudente, sea sacerdote fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa? Tú eres el sacerdote, tú eres el hombre de Dios, para que les dé el alimento a su tiempo. La palabra. Bienaventurado todo aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. Mis amados, el día que ocurra esto, que el Señor nos haya así, cumpliendo con nuestra tarea de sacerdote, ministrando nuestra casa, nuestra familia. Dice aquí la palabra bienaventurado, privilegiado, dichoso el que se halle en la primera resurrección en el momento del rapto. Dice que cuando venga nos haya siendo así. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero lo triste es, pero si aquel siervo malvado dijera en su corazón, mi Señor tarde en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, donde será el lloro y el crujir de dientes. Qué triste para muchos que termina la historia en ese lugar de tormento, por no asumir su papel y su responsabilidad. Esta es la palabra de este año 2020. Estamos concluyendo este año, estamos en el último mes, diciembre, pero también dice la palabra, santifique al pueblo. Año de santificar al pueblo, año en el cual todos nosotros tenemos que orar como oró Jesús en San Juan 17, cuando oró por sus discípulos
Y dijo: Padres, por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos sean santificados en la verdad. Todo varón, sacerdote del Señor, ministro de Dios, tiene que santificarse para poder comunicar este glorioso mensaje del Evangelio del Reino de Dios. Así que, mis amados, es un camino por el cual la iglesia no ha caminado. Lo que nos espera, como dice el apóstol Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido el corazón, son las que tiene preparadas para quienes les amamos, para quienes amamos al Señor. Por eso Jesús lo dijo en su palabra: las palabras que yo les doy son palabras de vida eterna. Dios colocó eternidad, su Espíritu en nosotros, porque lo nuestro está todo reservado para los tiempos posteros. Muchas bendiciones en este día, mis amados. Declaro y profetizo que este es el tiempo de la resurrección, del despertar espiritual, del caminar efectivamente con nuestro Dios, de amar al Señor desde ahora y para siempre. Dios les bendiga. Un día lleno de bendición y de unción para todos ustedes.